Hola a todos, buenos días, buen día. Vamos a tener en esta ocasión una clase virtual y, de acuerdo a lo que habíamos platicado en la clase anterior, vamos a realizar un par de actividades para ver el tema que está programado para este jueves, 1 de noviembre. Que ustedes lo puedan seguir de manera remota, sin trabajar, evidentemente, avanzar en el programa. Y la forma en la que por esta ocasión lo vamos a realizar es de manera virtual. Ustedes van a ver este video. En este video vamos a revisar los elementos clave que tienen que ver con el tema que hoy vamos a ver. Fundamentalmente nos vamos a centrar en el capítulo número 8 que habla de toma de decisiones. De todas formas, independientemente de que ustedes van a ver el video y vamos a tener esta clase donde no vamos a interactuar como en el salón, pero ustedes van a poder revisar los conceptos clave a través del video y de todas maneras necesitan leer el libro, el capítulo 8. Para el examen final puede haber cualquier pregunta dentro del capítulo número 8, aunque vamos a ver los principales elementos o los principales conceptos que tienen que ver con el tema de toma de decisiones. En este video sí es importante que lean para complementar con los ejemplos que tiene el libro, con las situaciones que tiene el libro, que nos van a ir dando un poquito más de claridad y de elementos para entender el tema. Antes de pasar a ese tema, recordarles que aparte de ver este video y revisar los conceptos clave a través de este video, vamos a también hacer un foro de discusión. Van a encontrar en un anuncio la liga con el foro de discusión en Blackboard, en el mismo anuncio donde ustedes encontraron la liga para ver este video, y lo que tienen que hacer es contestar las preguntas del foro de discusión que están relacionadas con este tema. No de manera parca, con 2 palabras, 2 rengloncitos, porque les dio flojera o algo así. Desarrollen bien sus ideas. De hecho, son preguntas que los van a poner a pensar en situaciones muy particulares, muy específicas, relacionadas con la toma de decisiones. Una vez que contesten estas preguntas, de manera amplia, explicando su punto de vista, no es tanto como para que pongan o que añadan cuestiones teóricas, sino más bien su punto de vista y su experiencia en relación con el tema. Van a leer la pregunta y sobre eso van a contestar de la manera más concreta, sí, pero también desarrollando su punto de vista de manera muy específica, con mucha claridad, dando ejemplos. Entonces eso esperaría, no 2 rengloncitos y bye. Segundo, tienen que opinar sobre las respuestas de al menos otros 2 compañeros. No de manera aislada o no de manera igual tan escueta que nada más digamos, bueno, me encantó tu respuesta, está padrísima, eres lo máximo, bye. No. O sea, me gustó lo que dijiste porque me gustó esta idea, yo la comparto, no me gustó esta idea, yo no estoy de acuerdo porque desarrollar, digamos, esa parte. Sí me gustaría que aprovechemos este ejercicio del foro para desarrollar un poquito más pensamiento crítico, que es muy importante en el desarrollo de competencias en el que estamos trabajando, que tiene que ver con la competencia profesional que están desarrollando en las distintas licenciaturas que están estudiando. Me parece que es muy importante decir sí, estoy de acuerdo por estos argumentos, no estoy de acuerdo por estos argumentos. Entonces eso es algo importante que tienen que checar y que tienen que incluir para que valga su participación en el foro. Necesitan, aparte de contestar sus preguntas, el explicar lo que les gusta, lo que no les gusta del punto de vista de alguien, si están de acuerdo o no y por qué. No van a escribir una tesis, evidentemente, en el foro, no va a ser un ensayo, pero sí en 2 o 3 párrafos de manera muy concreta el por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Eso es algo importante.
Y la participación en el foro, si es que se vale, pues implicaría el que ustedes tienen la asistencia a la clase. Esa es la forma en la que vamos a medir la asistencia en esta ocasión. Bueno, entonces, esa es la actividad que vamos a realizar después de ver el video, contestar las preguntas y participar en el foro de discusión. Antes de entrar al tema de tomas de decisiones, solamente cerrar algunas cuestiones. Hemos estado trabajando ya 2 clases con indicadores de desempeño, que tiene que ver con el tema de planeación, de todos los elementos de planeación, de estrategias. Es bien importante nada más cerrar esta parte. Y acuérdense que un indicador, vimos la clase pasada indicadores de resultado final y de proceso. De entrada, un indicador es establecer una fórmula que compara 2 variables, recuerden. Las variables las vamos a encontrar en el objetivo. Si tenemos que bajar 5 kilogramos de peso, en 5 meses o en 6 meses, el peso y el tiempo son las 2 variables con las que nosotros vamos a construir nuestro indicador. En este caso sería de resultado final, porque es lo que esperamos lograr de acuerdo al objetivo que hemos establecido o que hemos construido. Entonces, en términos generales, tiene que ver con lo que hacemos y lo que debe de hacerse, por ejemplo, ¿no? Esta es otra forma de establecer una base de comparación a la hora de plantear nuestros indicadores de desempeño. ¿Cuántos usuarios hemos atendido y a cuántos teníamos que atender, por ejemplo, ¿no? Entonces, atendimos a 100 de 800. Ese es el avance que tenemos ahorita. Ese es un indicador, ¿no? ¿Cuántos certificados emitimos entre el número de solicitudes para el certificado? ¿Cuánta inversión se ha ejecutado del presupuesto contra el presupuesto asignado o el monto asignado para invertir en alguna actividad, en una campaña publicitaria, etcétera? Entonces, se trata de establecer fórmulas. Y acuérdense, tenemos 2 tipos de indicadores. De resultado, cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar y si lo alcanzamos o no. ¿Cuál es nuestra utilidad sobre venta? Dijimos que para este año queremos alcanzar un nivel de utilidad del 10%, porque el año anterior tuvimos un 8% contra ventas, ¿no? Ese es el objetivo, y entonces el indicador me va a decir cuál es el porcentaje de utilidad contra ventas, cuál es el porcentaje de reducción de costos contra el año anterior, cuál es la rotación que estamos teniendo de personal. Eso es el resultado que queremos lograr. Y tenemos indicadores de desempeño. ¿Cuáles son las actividades y cómo estamos progresando o avanzando en las actividades que me van a llevar a alcanzar el resultado que estoy diciendo? Dijimos que tenemos que hacer juntas semanales o quincenales o diarias para establecer un plan de mejora y entonces el poder incrementar las ventas o el poder decidir sobre cuál es nuestro producto más rentable. Si somos un restaurante, del diario ver y tener estas juntas para decidir todos los días, dependiendo de la intensidad de la operación, qué opciones de nuestro menú quitamos o incorporamos, ¿no? Entonces, mi indicador de desempeño va a ser cuántas juntas de mejora, de esas que dijimos que nos van a llevar al resultado final, de incrementar, por ejemplo, las ventas o las utilidades, hicimos en la semana. Se supone que tenemos que haber hecho al menos 5. ¿Cuántas hicimos? No, pues 2 nada más. Este indicador me va a ayudar a medir si realmente estamos avanzando en las actividades o en las cosas que probablemente tengan un impacto para llevarme al resultado final. ¿Cuál es el porcentaje de avance en el reclutamiento de personal nuevo? ¿Cuál es el porcentaje de avance en los cursos o en el plan de capacitación? ¿Cuántas entrevistas de seguimiento con clientes hicimos en la semana? Dijimos que tenían que hacer a lo mejor 10 y en la semana, ya cerramos la semana y nada más hicimos 3 o 4. Acuérdense que los indicadores de desempeño me van a ayudar a ver si no llegué y si no hice lo que tengo que hacer, si quedé en un porcentaje muy bajo, de acuerdo a este indicador, hice 3 entrevistas de seguimiento con clientes, por ejemplo, sobre la satisfacción que tienen usando nuestro producto o servicio en la semana, y a lo mejor tendrían que haber sido 10.
¿Eso qué significa? Que la próxima semana tengo que hacer las 7 que me faltaron más las 10. O está en riesgo el llegar a los resultados finales que me estoy planteando. Bueno, sé que es un tema complejo. Me parece que el ejercicio que hicimos la clase pasada nos ayuda a aterrizar un poco y entender cómo se construyen, para qué nos sirven, de manera muy general. Seguramente esto lo van a utilizar en otras materias más adelante, y en la vida. Por supuesto que los indicadores son importantes para poder avanzar en el logro de nuestros objetivos, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte y con eso formalmente vamos a cerrar el tema de planeación. Vamos a hablar de la toma de decisiones. La toma de decisiones es muy importante dentro de las actividades que tiene un gerente. Para el ser humano en general, tomar decisiones es algo importante. Y es una actividad compleja, en la cual necesitamos hacer distintas acciones que son muy de cerebro izquierdo, es decir, son más analíticas, son de juicio, son de evaluación, son más de razonamiento numérico, verbal, etcétera, ¿no? A eso se dedica la mitad izquierda de nuestro cerebro. ¿Cuándo tenemos que tomar decisiones? Tenemos que tomar decisiones cuando tenemos un problema o una situación que nos obliga a resolver ese problema, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estaban en la prepa y estaban ya muy cerca de terminar la prepa, y entonces tenían una situación que era de, ya se acabó la prepa, entonces hay que decidir cuál es la carrera que quieres estudiar. También hay que decidir cuál es la mejor universidad en la que quieres hacer esa carrera o estudiar esa carrera, esa licenciatura. Entonces, necesitamos recolectar información, ¿no? Necesitamos buscar información que nos hable de cuáles son los planes de estudio, en qué consisten esos planes de estudio, cuál es el tipo de cosas que me gustan o no me gustan, por ejemplo, de las distintas alternativas en un plan de estudios, cuál es la mejor universidad, qué opciones tiene, qué promedio pide para pasar, ¿no? O cuál es la calificación para acreditar una materia, cuál es el tipo de actividades que hace, cuál es su filosofía, qué tan conocida o no es, etcétera, distintas cosas. Y una vez que hemos recolectado esa información, vamos a generar alternativas. Vamos a escoger de entre 2 o 3 licenciaturas. Pues estoy entre turismo, gastronomía o la música, ¿no? Por ejemplo. Y entonces también estoy entre el conservatorio o la náhuatl. Y necesito revisar esas alternativas para elegir una. Aquí es donde viene el problema y hay gente que tiene capacidades, porque al final esto de lo que estamos hablando en relación a la toma de decisiones es hablar de una competencia y de capacidades que son muy importantes para un gerente. Hay gente que tiene enfrente el problema y no lo puede ver. Entonces, algo importante es ver el problema y darse cuenta de cuál es el problema, cuál es la situación que tenemos enfrente, y sobre eso recolectar información. Hay gente que es muy mala para recolectar información o para tener datos y allegarse de la mayor cantidad de información posible sobre esa situación a fin de tomar una decisión. Identificar cuáles son las alternativas que tengo, ¿no? En su caso, ¿cómo le hicieron para escoger una carrera? ¿Cuáles fueron las alternativas? A lo mejor recolectaron mucha información, vieron muchos planes de estudios de todas las universidades que había tanto en Puebla como fuera de Puebla, y tuvieron varias alternativas o varias opciones. Pero de ahí, algo bien importante, y ahí es donde nos atoramos muchas veces, y muchos gerentes, que se atoran o que se bloquean en este paso entre el 3 y el 4, es decidir, es decir, elegir un curso de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el camino que voy a tomar dentro de estos muchos que tengo? Me voy por la música, estudio derecho, porque este es el negocio de mi familia, o no estudio y mejor me dedico a administrar mis rentas, o
pongo un negocio, o a lo mejor ya tengo un negocio y le sigo por ahí, o sigo con mi negocio pero también estudio algo, qué es lo que más me conviene. Depende de la situación que tengamos, hay un montón de elecciones que podemos hacer. Y esto, elegir, implica una competencia, una habilidad que yo debo de tener. Hay gerentes y hay líderes en las organizaciones que son muy buenos para elegir. Obviamente para elegir necesito darme cuenta de cuál es el problema, recolectar información respecto a ese problema, identificar alternativas para escoger una. Ahora, cuando hablamos de un gerente, cuando hablamos de una organización, de una empresa, lo más importante también es hacer este proceso de toma de decisiones, seguir estos pasos con el equipo. Si al final yo puedo tener el poder o la autoridad para decidir cuál es el curso de acción. ¿Abrimos o no abrimos una nueva tienda? ¿Lanzamos o no lanzamos una nueva línea de productos? ¿Invertimos o no invertimos en una nueva máquina o en un equipo? Quizá esa decisión es mi responsabilidad. Pero otro tipo de habilidades implica el que yo haga todos estos pasos con otras personas, que yo escuche puntos de vista de otras personas, que yo integre la información que viene de otras personas dentro del equipo y que entre todos podamos construir alternativas, el valorar esas alternativas y elegir cuál es nuestro curso de acción más indicado. En ese sentido, hay dos tipos de decisiones, o más bien, hay decisiones que tienen que ver con el riesgo. Y el riesgo tiene que ver con el nivel de incertidumbre. ¿Qué es eso? Yo puedo tomar una decisión respecto a escenarios, a situaciones en donde yo tengo mucha información, es muy clara, y es muy simple la decisión que yo tengo que tomar, porque sé qué va a pasar. Tengo cierto nivel, o tengo un gran nivel de certidumbre. Es decir, conozco cuáles son las probabilidades que tengo de que pase una consecuencia con la decisión que tomo. Por ejemplo, yo puedo tener un nivel de riesgo bajo, ¿no? Y si yo escojo casarme con, pues, mi novia de toda la vida, porque ya la conozco, ¿no? Ya sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Tengo muchos años de convivir con ella. Tengo muchos años de convivir con su familia. Ya sé hasta dónde se van a meter sus papás en mi vida y en la de ella, ¿no? Y estoy dispuesto a, considerando esa información, a casarme con ella porque no me preocupa hasta dónde se puedan meter. Se van a meter a lo mejor en sugerirle qué vamos a comer y qué ingrediente ponerle a la comida, pero no se va a meter en cuestiones de cómo educar a mis hijos, por ejemplo. En ese tipo de cosas no se va a meter la familia, no se van a meter los papás de mi novia. Ya los conozco, entonces el riesgo es bajo porque tengo ciertas probabilidades que son objetivas. En base a información, yo ya sé cómo van a funcionar las cosas y tengo un nivel alto de certidumbre. Pero ayer salí al antro, ¿no? O hace un mes salí al antro, conocí a una chava que no tenía ni idea de dónde salió. En 2 semanas nos hicimos novios, llevamos 2 semanas de relación y pues prácticamente no conozco nada de ella. Su familia no vive aquí, no conozco a sus papás, tengo idea de 2 amigos que tiene y estamos tan enamorados, estoy tan flechado, me encantó la chava y entonces estoy pensando en casarme con ella. Bueno, obviamente esa es una decisión, si le entro y si decidimos casarnos dentro de 5 meses, por ejemplo, en este momento pues hay un gran nivel de incertidumbre, es decir, no la conozco, no tengo información. La probabilidad que me vaya bien o no es muy subjetiva. No sé qué va a pasar. No tengo información, no tengo
datos, no tengo experiencias, no solo son datos, que me permitan definir en qué terreno me estoy metiendo, ¿no? Bueno, como en este ejemplo de la novia, las empresas también tienen que tomar decisiones que están relacionadas con el riesgo, o planteándolo de otra manera, las decisiones que tomamos en las organizaciones y como personas en nuestra vida diaria siempre tienen un nivel de riesgo, ¿no? Yo ya sé que si voy a agarrar Zabaleta para llegar a la universidad en hora pico a las 7 de la mañana y que me voy 20 minutos antes de la hora de mi clase, es súper probable, altísimamente probable, con datos estadísticos, que no voy a llegar a tiempo, ¿no? Porque el tráfico es muy amplio. Entonces, yo ya tengo cierto nivel de certidumbre y para reducir este riesgo, pues voy a decidir salir una hora antes de mi hora de clase, o al menos 40 minutos antes de mi hora de clase. Pero puede ser que me arriesgue y que agarre una calle por la que nunca me he ido, ¿no? 25 o 20 minutos antes de mi hora de clase, porque las demás están cerradas y entonces tengo un gran nivel de incertidumbre. Voy a agarrar otra calle que bordeando me va a llevar a la universidad y no sé si voy a llegar o no, me voy a arriesgar. El riesgo es más alto, la probabilidad es subjetiva, asumo que como es nueva ruta, casi nadie la conoce, pues puedo llegar a mi clase a tiempo. Ese es el tipo de decisiones que de repente tomamos en las empresas. ¿Qué tanto conozco? Porque tengo datos de mis clientes, encuestas de satisfacción, focus groups o grupos de enfoque, que son un tipo de entrevistas grupales que podemos realizar con clientes o con colaboradores, que les gusta o no les gusta cierto tipo de producto. Y entonces me voy un poquito más a la segura para lanzarlo. Tengo información que me permite tomar decisiones un poquito más objetivas, o me lanzo a incorporar un nuevo producto en mi menú porque me late que puede funcionar, pero no tengo tanta información o no tengo datos duros o no tengo una experiencia concreta que me permita tomar esa decisión con un nivel de certeza más amplio. Entonces, a lo mejor me urge reaccionar para ganarle un paso a la competencia y entonces voy a lanzar un nuevo sándwich para ganarle a Starbucks con lo que está haciendo, o a otra cafetería, si soy Italian Coffee, por decirlo. Entonces, pues me lanzo y a ver qué pasa. En ese a ver qué pasa, el riesgo es más alto porque no tengo tanta información como para tomar una decisión sensata, y es una apuesta. El nivel de riesgo de que esa apuesta salga mal probablemente sea mucho más alto. Bueno, eso tiene que ver con el nivel de riesgo que tienen las decisiones que de repente llegamos a tomar, ¿no? La incertidumbre, en ese sentido, es la condición que impera cuando no tengo información, cuando no sé qué va a pasar, cuando la probabilidad de que suceda cualquier cosa o de que funcione o no funcione es la misma, ¿no? O incluso cuando la probabilidad que no funcione algo que estoy decidiendo es muy alta, ¿no? Porque no tengo la certeza, no tengo información o no tengo una manera de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Probablemente, ¿no?, en un nivel muy alto de incertidumbre y en una situación de caos, pues ni siquiera puedo identificar un problema. O es más difícil que yo pueda identificar un problema. Y si no tengo claro cuál es el problema, mucho menos voy a generar alternativas, o no voy a generar soluciones, posibilidades de resolver el problema, porque ni siquiera lo tengo claro, ¿no? Entonces, la incertidumbre es algo importante y tenemos que tratar de reducir la incertidumbre lo más que se pueda con información, con datos, con investigación de mercado, pero de repente hay empresas que se mueven en un alto nivel de incertidumbre, ¿no?
no hay tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos industrias muy dinámicas que se mueven muy rápido, como puede ser la de la tecnología de información, las empresas que se dedican a producir software, o las empresas como Apple o Samsung que hacen teléfonos inteligentes o dispositivos inteligentes, la industria automotriz que se está moviendo hacia la movilidad autónoma, es un nivel de incertidumbre alto. Hoy no tenemos una tecnología que nos dé 100% una certeza de que el coche puede funcionar de manera autónoma y caminar solito sin un conductor, sin matar a alguien o atropellar a alguien o sin chocar o sin estrellarse, ¿no? La incertidumbre es más alta, la velocidad a la que va la industria también es muy alta y eso hace que de repente tengamos que tomar decisiones de las que no sabemos si nos vamos a equivocar o no. Quizá industrias que se mueven un poquito más lento como la industria de los alimentos o la cervecera, por ejemplo, o la industria de las cafeterías, relativamente la de los restaurantes, aunque está muy competida, no es, digamos, tan dinámica, no se mueve tan rápido como se mueven otras. Ahí a lo mejor tengo chance de reducir la incertidumbre porque hay posibilidades de allegarnos de un poco más de información. Vamos a ver rápidamente un video. Por ejemplo, uno de los temas que están de moda y que tienen que ver con tomar decisiones y con un escenario de incertidumbre es, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí hubo una decisión del nuevo gobierno, del gobierno que va a entrar en un mes, de cancelar la obra y el proyecto que ya estaba en marcha en Texcoco, o no cancelarlo, ¿no? Continuar con Texcoco o cancelarlo y hacer el aeropuerto en una sede alterna, en un sitio alterno que es Santa Lucía, la base aérea militar de Santa Lucía. Entonces, bueno, creo que ustedes a lo mejor tienen cierta información sobre esa decisión que al final ya tomó el gobierno, parece ser que ya la tomó, ya la anunció, que es cancelar Texcoco y construir en Santa Lucía. Vamos a ver un video de una conversación que tienen dos analistas en un programa de opinión al respecto y continuamos ahorita con la explicación del tema. Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Bueno, ¿qué va a pasar con la economía mexicana después de esta decisión? ¿Cómo estás leyendo ahorita en el cortísimo, inmediato plazo y qué sigue? Bueno, mira, la reacción de corto plazo era de alguna forma previsible. No sé si en el equipo de transición lo leyeron así. Pero primero me gustaría decir que me parece que el movimiento negativo que estamos viendo en los mercados se inició esta vez en México y no es un asunto que venga de una reacción inicial de los inversionistas extranjeros. La percepción es que el nuevo gobierno estaría entrando en medio de un conflicto con grupos de empresarios importantes que son dueños del capital y pues esta falta de acuerdo pues no es vista como algo positivo por los mercados. Entonces, naturalmente, lo que estamos viendo en este momento es que los mercados financieros comienzan a buscar un precio para una prima de riesgo para México que no estaba presente hace apenas una semana. Ok. Ahora, muchos se han ido a ver el tipo de cambio como el gran termómetro de esto. Efectivamente, hoy estaba cotizando a 20.40, más o menos. Llegó a esa nivel. Llegaba a eso, pero para mí fue más interesante ver el cambio en los bonos mexicanos. Sí. Una caída en el precio de los bonos mexicanos, lo cual significa que los inversionistas están pidiendo un mayor rendimiento para invertir en México. Lo que está detrás de esto, Raúl, digo, tú como economista nos puedes explicar, es que
incrementó la percepción de riesgo de incorrer en México. Eso es incertidumbre, desconocimiento sobre, aumentan las posibilidades de que los escenarios negativos que siempre están presentes se puedan materializar. Sí. Y naturalmente pides una compensación al respecto. Sí. También hay otro elemento que en lo que corresponde a los bonos, vamos a llamarles soberanos, medidos en dólares. Correcto. También tenemos una caída significativa en los precios de los bonos medidos en pesos, o sea, en el mercado local. Sí. Y esto lo que refleja en parte... Están tirando Correcto. los bonos. Exacto, y las tasas de interés de largo plazo, que se habían mantenido sin cambio, han comenzado a subir. Esto lo que refleja es que Banco de México es el garante de la estabilidad de precios en el país. Va a tener muy probablemente en 2 semanas, el 15 de noviembre, cuando tenga su reunión de política, que incrementar de nuevo la tasa de interés de política, porque un tipo de cambio que se deslizara en estos niveles que mencionaste y que se mantuviera en esos niveles nos genera un problema realmente para la inflación. Ahora, eso también le mete presiones al otro gran evento que estábamos esperando. Aquí lo dijimos, eran 2 eventos fundamentales para el Observador, el aeropuerto y el presupuesto. Correcto. El hecho de que se haya depreciado el tipo de cambio, el hecho de que hayan cambiado los precios de los bonos, pues le mete una presión nueva a las finanzas públicas. Bueno, sí, a las finanzas públicas, al país, pero hay algo, Leo, que es importante que lo tengamos en cuenta. Esto puede cambiar. A ver, esto puede cambiar. Es decir, ¿se puede recuperar la confianza? En principio se puede. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver esto. Yo quisiera, tal vez, porque se ha perdido mucho el análisis racional del tema en toda esta discusión del aeropuerto, la consulta, saca las emociones, ¿no? Pero hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es, y creo que el gobierno de transición, en mi opinión, le ha faltado capacidad de comunicar. O sea, una cosa es el marco macroeconómico, política monetaria que tiene a cargo Banco de México, política fiscal que tendrá a cargo la Secretaría de Hacienda, los equilibrios, y otra cosa es la selección de proyectos. Entonces, si aquí lo que hemos visto es una mala selección de proyectos desde el punto de vista del mercado, pero en un gobierno que se va a comprometer a mantener la ortodoxia en la parte monetaria y en la parte fiscal, esto va a pasar y no tendrá consecuencias duraderas. Sí. Creo que es un poco tonto haber perdido meses valiosos para tratar de recuperar la confianza cuando ya la tenías. Ahorita están remando a contracorriente. Exacto, ahora, y es algo que se buscaron ellos. Sí. Ahora, si ellos... autoinfligido. Correcto, pero si ellos ratifican la autonomía del Banco Central, hacen una buena planteamiento de política fiscal, pues en unos cuantos meses los mercados se estabilizarán. Okay. Y no hay razones para pensar que el tipo de cambio ahora ha perdido su ancla nominal y que ahora se va a ir a 24, 26, 30, como algunas personas aseguran, ¿no? Ahora, yo en el fondo de esto, Raúl, y lo hemos venido platicando desde ya 8 años que llevamos más en el programa, es cómo crecer más. México tiene que crecer más de ese maldito 2%. Ya sabes que tu sección se llama el maldito 2%, ¿no? Correcto. Bueno, ¿cómo crecer más? Creo que con esta decisión va a haber menos apetito para invertir en México y si ese es el caso, vamos a crecer menos de 2%. Es correcto. Si no se logra recuperar pronto la confianza a través de los mensajes correctos, y lo que tiene el instrumento para lograrlo es el paquete fiscal del 2019, sí, el crecimiento del próximo año está en riesgo a la baja. Correcto. Algunos de mis colegas ya han comenzado a revisar abajo sus números. Por debajo del 2. Por debajo del 2, el famoso 2. O sea, ya algunos, incluyendo públicamente, es el caso de Bancomer BBVA, bajó a 1.94, 1.95. Pronto lo haré yo también, si siguen las actuales circunstancias, porque hay ahora una combinación que podríamos llamarle casi de tormenta perfecta. Esta alza de tasa de interés, para la economía lo que importa es la tasa real, o sea, lo que pagas después de la inflación. Correcto. Las empresas. Correcto. Entonces estamos viendo tasas reales pasivas
del orden de 5%, 6%, que no habíamos visto en México en 10, 15 años. O sea, lo que estás diciendo es, por meter tu dinero al sistema financiero, estás ganando más de lo que crece la economía. El doble. La economía crece al maldito 2%. El doble, correcto. Y acá te dan 4 o 5%. Entonces, en términos reales. En términos reales, correcto. Arriba de la inflación. Sí, correcto. O sea, si le pones la inflación, andarás rondando el 8,5%, 9%. Correcto. Entonces, imagínate en ese escenario, la bolsa no tiene mucho futuro, porque ¿para qué vas a arriesgar tu dinero en bolsa que puede dar bandazos cuando puedes ganar 6, 7%, 5, 6% real en una distribución apropiada de bonos? Pero se vuelve interesante la inversión en bonos, pero no en la economía real. Ese es el punto. Correcto. Sí, pero voy al punto. Entonces, con tasas reales tan altas, con la incertidumbre de cómo operará el gobierno sus proyectos de inversión hacia adelante, porque ahora viene el tema energético. Sí, claro, yo creo que es más importante, y también hay el tema, es mucho más importante que el tema del aeropuerto. ¿Cómo se resuelve ese? Y además, hemos tenido en octubre la turbulencia de los mercados financieros internacionales que señalan que quizás la economía norteamericana se desacelerará el próximo año más de lo esperado, o incluso podría haber una recesión. Si tú combinas todo este escenario, entonces el crecimiento esperado para el próximo año, 2%, será ya no la maldita tasa, sino la bendita tasa. Ahora, el gobierno de López Obrador no solamente prometió la maldita o bendita tasa, prometió 4%. Correcto. Eso lo hemos dicho mucho. Para llegar al 4 necesitan una inyección de capital. Eso es imposible el próximo año. Bueno, el próximo año, pero conforme se vaya dando el sexenio, ¿cómo va? ¿Qué puede hacer el gobierno de López Obrador para atraer, para enamorar a los capitales privados que se vuelquen a invertir en México? Bueno, los capitales privados tiene que dar un rendimiento enorme, de acuerdo. Tampoco tienen una memoria de elefante, o sea, realmente. Ya sabes. Si López Obrador pone sobre la mesa un programa macroeconómico sensato de política monetaria fiscal y dejamos atrás el tema del aeropuerto, porque yo pienso que ya eso es difícil que se vuelva a reconsiderar, ¿no? Y los proyectos en el sector energético tienen lógica. Y otros no tienen que echar para atrás la reforma energética. Yo pienso que no. Creo que sería un gravísimo error. O sea, López Obrador va a necesitar el concurso del capital, nacional y extranjero, de forma importante. Entonces, tiene que restablecer la relación con el capital. Si es que aspira realmente a que la economía pueda acelerar su tasa de crecimiento en su sexenio. En conclusión. Pues mira, creo que ha sido, desde mi punto de vista, y así lo preveíamos, un error. Yo no encuentro en todos los razonamientos y en todos los análisis que he hecho un buen caso para suspender la obra del aeropuerto. Bueno, la prevalencia de lo político sobre lo económico. Un día te invito y lo platicamos. Lo entiendo, y lo entiendo perfectamente, pero pienso que se hubiese podido reafirmar ese punto a un menor costo que el que estamos pagando en este momento. Es decir, tirar a 120,000 millones de pesos a la basura para un país con las necesidades de fondeo de México se me hace algo inexplicable. Pero bueno, eso ya va a quedar atrás. Yo lo que espero es que haya una consistencia macro y que en el sector energético se tomen decisiones razonables, y en otros sectores, y también que se haga el aeropuerto, que se haga Santa Lucía, pero que sea un proyecto que ayude a la economía mexicana a crecer. Gracias, Raúl. Gracias. Por cierto, quiero invitar a lo de la prevalencia del poder político sobre el económico. Yo he encantado de venir a debatir ese tema. No, lo debatimos siempre los economistas y los politólogos, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, como pueden ver en el video, la discusión que tienen ambas personas, el moderador del programa y el invitado, que es un experto en economía y en finanzas, digamos que hay varios escenarios. De hecho, algo que tiene que ver con la toma de decisiones a nivel tanto individual como para las empresas son los escenarios que podría llegar a pasar. Entonces hoy tenemos una serie de cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el aeropuerto, no solo con la obra y el proyecto, y quienes están involucrados en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el gobierno, que es quien debe de tomar las decisiones o quien las está tomando,
Entonces hay una serie de condiciones que tienen que ver con la incertidumbre de la que platicamos hace rato y con el riesgo, ¿no? Es decir, ¿sabemos lo que va a pasar o no sabemos lo que va a pasar? ¿Qué tanta información tenemos? Y en función de ello es el nivel de riesgo. Hoy, por ejemplo, los inversionistas saben que hay una serie de dudas respecto a cómo va a funcionar el gobierno de López Obrador, por ejemplo, y cuáles van a ser las consecuencias en los próximos meses, sobre todo, de esta decisión y de otras que va a empezar a tomar una vez que la administración arranque formalmente el 1 de diciembre. Para las empresas, este tipo de escenarios y de situaciones nos hacen considerar el nivel de certidumbre, y si tenemos poquita certidumbre, y más bien tenemos mucha incertidumbre, pues vamos a hablar de soluciones o de decisiones más complejas, ¿no? Si hoy tenemos que decidir, por ejemplo, en una organización, en una empresa, si damos o no damos el 2 de noviembre, ¿no? Si abrimos una hora más o no el fin de semana del puente, porque a lo mejor podemos vender más, aunque eso implicará un mayor costo porque hay que pagarle el tiempo extra a los colaboradores, pensando por ejemplo en una tienda o en un restaurante, en una cafetería, etcétera. Bueno, hay cierto nivel de certidumbre. El problema que se nos presenta es más conocido, está bien definido, y a lo mejor eso implicará decisiones de rutina. Ya sabemos que cada año en los puentes, en el puente del 2 de noviembre, más o menos ya hemos medido, si tenemos cierta información histórica, pues cuánta gente llega y que a lo mejor sí podemos vender más y que sí vale la pena tomar la decisión de abrir hasta más tarde la tienda, el restaurante, o desde más temprano hasta más tarde, y entonces ampliar el nivel de servicio porque vamos a vender más, y a pesar de los costos, vale la pena tomar esa decisión. Relativamente es una decisión de rutina, ¿no? Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya tenemos cierta información histórica y sobre eso vamos tomando nuestra decisión. Va incrementando el riesgo porque puede ser que tengamos un cierto nivel de certidumbre, pero mucha información que no conocemos o que no tenemos en el momento, ¿no? Hoy ya sabemos, por ejemplo, pensemos un poco en los inversionistas de los que habla el video. Pues hoy ya sabemos que no va a haber nuevo aeropuerto, ya sabemos que el gobierno entrante tomó una decisión realizando una consulta de este tipo, ya más o menos tenemos algo de información de cómo va a proceder o cómo va a funcionar, pero no sabemos si este tipo de acciones las va a tomar igual el nuevo gobierno con cualquier tipo de proyecto, con cualquier tipo de empresa. Hay un cierto nivel de duda, hay algo de incertidumbre, ¿no? Entonces, el problema ya es un poquito más complicado, no es tan conocido, no es tan desconocido. También las señales que ha mandado el gobierno entrante, pues es que va a respetar los contratos, ¿no? Que va a indemnizar. No es una situación como en Venezuela, digamos, en donde de repente el gobierno expropió a las empresas y desconoció a los empresarios, sino que de alguna manera está diciendo que les va a compensar a los que están involucrados en la obra de acuerdo a lo que dicen los contratos, que va a respetar lo que dicen los contratos, que los va a involucrar a los contratistas en la nueva obra de Santa Lucía. Todavía no se sabe cómo, ese es un poco el nivel de incertidumbre, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones que podríamos tomar o que las empresas pueden tomar que son de mayor riesgo. Podríamos decir de riesgo medio, es decir, no estamos viendo una señal o no tenemos hoy información de que de repente el gobierno vaya a expropiar todas las empresas y vaya a dejar de incumplir los contratos, pero esta decisión que tomó
pone a pensar a los inversionistas si le entran o no a otro tipo de proyectos con el gobierno. Por ejemplo, si hay un inversionista que quiere entrar o que le interese participar en el Tren Maya, que es una de las obras de largo plazo que está anunciando el nuevo gobierno, pues ya vio qué es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Sabe que en un momento dado, a lo mejor el siguiente gobierno, si no es del mismo partido, 6 años después diga, ya no hacemos el Tren Maya y ya no continuamos con la obra, se la va a pensar 2 veces, hay cierto nivel de riesgo, quizá no es tan alto. Con la información que hoy tenemos, sabemos que podría ocurrir esto, pero también con la información que hoy tenemos, sabemos que si ocurriera, nos van a indemnizar. Aunque como todavía no ha ocurrido la indemnización, no sabemos exactamente cómo va a pasar. Habrá que esperar los siguientes meses para ver cómo se comporta esto. Sobre eso las empresas van tomando decisiones de adaptación. Es decir, cuando yo no sé qué es lo que va a pasar, tengo cierta información y más o menos tengo una idea de cosas que sí podrían llegar a pasar, ¿no? Sabemos que hay un presupuesto, sabemos que el gobierno ha dicho que va a manejar las cosas con austeridad, que no va a gastar, que no se va a endeudar, etcétera, ¿no? Y ya vimos la decisión que tomó el nuevo aeropuerto y ya vimos que al menos las señales no se preocupen porque vamos a indemnizarlos. Con esa información, quizá los inversionistas o las empresas vayan tomando decisiones de adaptación. A lo mejor, por ejemplo, una constructora o una empresa que hace vagones de ferrocarril decidió invertir al 100%, digamos, una cantidad en el Tren Maya, pero pues de repente con esta incertidumbre y con este riesgo medio, a lo mejor dice, bueno, vamos tomando ciertas decisiones de adaptación, es decir, a lo mejor si queríamos invertir 10 millones de euros, pues vamos a invertir 2 primero y vemos qué ocurre. Vamos por etapas, nos vamos a ir adaptando a conforme vayan ocurriendo cosas, que se vaya teniendo más información. Por ejemplo, vamos a esperarnos al primer semestre del gobierno entrante, qué hace, cómo va gastando, cuál es el presupuesto que realmente va ejerciendo, si realmente se va a endeudar o no, cómo va el tipo de cambio, si la economía va avanzando un poquito o no, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y puede ser que entremos en una dinámica que no sabemos nada de lo que va a pasar, no tenemos idea de si el mercado va a funcionar o no va a funcionar, de cuál es la dinámica. Por ejemplo, hoy creo que una industria que está tomando decisiones innovadoras y que está en un nivel de complejidad muy alto, en donde no conocemos qué va a pasar, el planteamiento, los problemas, el futuro es insólito y ambiguo, casi al 100%, es la industria automotriz con la movilidad autónoma de la que hablábamos. ¿Quién sabe exactamente cómo van a lucir los autos o los vehículos autónomos, es decir, sin conductor? ¿Cuál es el nivel de tecnología, hasta dónde se va a llegar a desarrollar? ¿Cómo va a cambiar el nivel de los usuarios? Si a los usuarios les va a gustar o no. Exactamente cuál es el tipo de vehículo que van a adquirir. Si nos vamos a mover más en transporte público autónomo que en transporte privado, porque tú ya no vas a manejar. Es de largo plazo, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, sobre ese futuro completamente incierto, hoy las empresas como Volkswagen, como Toyota, como Tesla, incluso como Apple, que está entrando también en el sector automotriz, participando con otras empresas, como Aurora, que es una empresa que sale precisamente de la industria de tecnologías de información y que está entrando en la dinámica de la industria automotriz, asociándose con Volkswagen y con otras para crear la tecnología inteligente que permita al carro ser autónomo. Bueno, hoy, del día a día, las empresas automotrices están tomando decisiones innovadoras que son inusuales, todos los días están inventando cosas y están asumiendo un gran nivel de riesgo porque la incertidumbre es muy alta. No sabemos qué va a pasar, no tenemos tanta información, apenas estamos haciendo pruebas y para allá va, digamos, el rumbo de esa industria en ese sentido, ¿no? Bueno, la idea era tratar de ejemplificar un poco
cómo las decisiones que van tomando las organizaciones o que nosotros vamos a ir tomando van desde tener una gran certidumbre, ya sabemos lo que va a pasar, ya hemos medido lo que ocurre en las temporadas de puentes o en el 2 de noviembre, y entonces son decisiones de rutina, son problemas sencillos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente lo vamos haciendo. Decisiones de riesgo medio, porque tenemos algo de información, pero no sabemos toda la información, todo el panorama, y tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha, decisiones de adaptación. Y escenarios como la industria automotriz con la movilidad autónoma, en donde no sabemos nada de lo que va a pasar, no tenemos nada medido, lo vamos a ir descubriendo, pero tenemos que ir tomando decisiones o la competencia nos va a ganar si le pegan antes que nosotros. Entonces eso obliga a que en problemas muy complejos y decisiones insólitas y ambiguas tenemos que tomar decisiones innovadoras, ¿no? Bueno, esto es algo importante que, digamos, hay que considerar. La toma de decisiones tiene que ver con la complejidad de los problemas, con la ambigüedad en la información, con la incertidumbre o la certidumbre, que eso nos lleva a un riesgo, y sobre ello, pues, qué tan fácil o qué tan difícil, qué tan rutinarias son las decisiones o qué tan complejas. Y, bueno, básicamente, otro elemento clave, de los más importantes de este tema de toma de decisiones, implica el modelo racional de toma de decisiones. El modelo racional de toma de decisiones nos lleva a pensar o a plantear una serie de pasos. Es una metodología muy sencilla, bueno, relativamente sencilla de entender, pero que en las empresas y los individuos en general tienen que seguir para resolver un problema o para tomar una decisión. Digamos que son estos 7 pasos del modelo racional de toma de decisiones. Y en lugar de decidir lo que nos lata al 100%, lo que consideramos mejor porque tenemos una corazonada, el modelo racional implica usar más nuestro cerebro izquierdo, como decíamos previamente. Y entonces pasa por definir un problema, diagnosticarlo, primero entender, para ello necesitamos allegarnos de mucha información, analizar esa información, como lo decíamos, por ejemplo, cuando ustedes escogieron una licenciatura o una carrera. Bueno, ¿cuál es el problema o cuál es la situación que tengo ahorita? Voy a escoger mi futuro. Entonces necesito diagnosticar o necesito definir cuál es la licenciatura en la que puedo tener éxito, ¿no? En la que me va a ir bien profesionalmente. ¿Me va a ir bien por qué? Porque voy a ganar dinero, porque me va a gustar lo que hago, porque voy a poder crecer profesionalmente, porque le voy a aportar algo a una organización, o porque voy a poder poner un negocio y ese negocio puede prosperar, porque tengo habilidades que puedo ir puliendo, desarrollando, perfeccionando, si agarro esa licenciatura. A lo mejor tengo habilidades de negociación, analíticas, y el tipo de cosas que hace un abogado, por ejemplo, me permiten pensar que puedo tener éxito como abogado y estudiar derecho. Y a lo mejor no me gusta dibujar, odio dibujar, no tengo nada de sensibilidad artística, me cuesta mucho trabajo, digamos, todo lo que tienen que ver con habilidades de dibujo, diseño. Entonces, diseño gráfico, arquitectura, por ejemplo, a lo mejor no es una opción para mí, ni me gusta ni tengo las habilidades, ¿no? Entonces, necesito primero definir y diagnosticar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación en la que me estoy enfrentando? Una empresa, por ejemplo, también tiene que definir cuál es la rotación que estoy teniendo. La gente se me está yendo todo el tiempo. Y necesito ver por qué, ¿no? Pero primero necesito definir el problema. La rotación, es decir, del 100% de gente que tengo en mi organización, en mi empresa, a lo mejor tengo una tienda, o tengo un restaurante, una cafetería, la mitad se van en un año, no me duran mucho. No tengo estabilidad en mi negocio, porque la gente rota muy rápidamente. A lo mejor hay personas que duran 3 meses y renuncian y se van. Ok, la rotación es un indicador
hablando de indicadores, de que hay un problema. Pero ¿cuál es el problema? En este primer paso yo necesito juntar información. Necesito preguntarle, por ejemplo, a todos los que se van por qué se están yendo. Necesito hacer encuestas. Necesito checar en la industria cómo funcionan las prestaciones, dónde están las cafeterías o los restaurantes o las tiendas, dependiendo cuál es mi negocio, en donde la gente no rota tanto, es más estable, se queda, le gusta su chamba. ¿Qué hacen ahí? Necesito sondearlo con las personas que trabajan en ese tipo de lugares, qué es lo que les permite quedarse o por qué deciden quedarse mucho tiempo, qué buscan en una organización. Entonces, después de hacer esas entrevistas de salida y de hacer encuestas y de investigar, pues puedo descubrir que la gente ahora se está yendo porque el sueldo es muy bajo, a lo mejor a mí no me alcanza para pagarles más y tienen necesidades que deben cubrir, que no les están alcanzando con el sueldo, o porque no tienen seguro social, porque no se los pago, y eso va en contra de la ley aparte, ¿no? O porque a lo mejor el sueldo está bien, pero la forma como los tratamos, los horarios muy estrictos, el que salen muy tarde y entonces ya no tienen formas de encontrar transporte para llegar a su casa porque viven muy lejos, o el estilo de liderazgo que tiene su jefe, el gerente de la tienda, por ejemplo, es muy autoritario y es muy rudo, es muy grosero con la gente y eso no les gusta y terminan yéndose. O sea, yo con información que me voy a llegar voy a definir cuál es el problema. Y cuando yo ya definí el problema, entonces voy a establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar una vez que tengo el problema? Bueno, si hoy tengo una rotación del 50% al menos, la voy a bajar al 25%. Ese es el objetivo que tengo que establecer para resolver el problema. Si ese es el objetivo que voy a establecer para resolver el problema, bajar la rotación a la mitad, entonces, ¿cuál es la alternativa de solución? ¿O cuáles son? Y aquí tengo que ser creativo y tengo que buscar varias. Sobre todo aquí puedo y necesito involucrar a mi equipo de trabajo. ¿Qué se nos ocurre que podemos, basados en esta información que tenemos desde el paso 1, que podemos hacer para resolver la situación y para llegar a ese nivel deseado? En lugar de tener 50% de rotación, en 6 meses o en un año bajarla a 25%. Porque eso le pega al negocio. ¿Qué alternativas tengo? Bueno, a lo mejor reducir los horarios o fraccionarlos, meter un esquema de horarios flexibles, o a lo mejor hay chance de conseguir convenios para que el Uber le salga más barato, o el que podamos tener, a lo mejor tenemos una camioneta que no usamos y puede ser que en el último horario, en el de la noche, le demos chance a la gente de acercarla a su casa o de tener una pequeña ruta para que si salen muy tarde puedan llegar hasta su casa, ¿no? O a la gente que está rotando, contratarla solamente si vive cerca de la tienda o del restaurante. ¿Cuáles son las alternativas? Pueden ser varias para resolver el problema y entonces evitar que la gente se nos esté yendo tanto en una proporción tan alta y bajar la rotación del 50 al 25%. Si yo tengo varias de las alternativas, entonces las tengo que comparar. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál me va a costar menos? ¿Cuál es más fácil o más sencilla de implementar? El costo de la gasolina por la ruta que voy a poner con el último horario es más eficiente, es más barata que el hecho de rolar turnos, por ejemplo, porque a lo mejor pierdo ventas si hago turnos más pequeños y en los cambios de personal a lo mejor atendemos de una manera inadecuada a nuestros clientes. Si eso me sale más barato que el descuento del Uber, por ejemplo, o si es más fácil y más económico y más efectivo encontrar gente que viva cerca de mi tienda o de mi establecimiento. Habría que comparar y evaluar las alternativas de solución y escoger cuál es la más adecuada. Puede ser que después de comparar y evaluar con criterios
de costo, por ejemplo, de qué tan fácil o difícil es implementar la situación, pues elijo la más fácil. Y entonces puede ser que decidamos olvidar el Uber, ¿no? Y olvidarlo de la camionetita, y la alternativa de solución es contratar gente que viva cerca de nuestro negocio. Entonces lo implementamos. Y a partir de la próxima semana, toda la gente que nos está renunciando, solo contratarla si vive cerca, ¿no? Entonces esto me va a obligar a poner pósters cerca de la zona en donde está la tienda, en la misma colonia, el volantear para ofrecer el trabajo, el publicarlo en redes sociales, poniendo la ubicación, etcétera, ¿no? Y después de 3 meses, como estoy teniendo una rotación alta, si yo implemento esta solución, hago un seguimiento y veo qué resultados me está dando. Está reduciéndose la rotación, se está quedando la gente. También tengo que ver, la gente que vive cerca tiene el perfil y las habilidades que busco, si realmente está funcionando o no. Puede ser que después de 3 meses vea que con las 5 personas que se fueron y que contraté ahora cerca de mi negocio, de mi tienda o de mi restaurante, no está funcionando. Y entonces tengo que volver a revisar y tengo que volver a definir cuál es el problema, por qué no está funcionando esa solución, y volver a aplicar este método. Son 7 pasos. Aquí la idea es tratar de tomar una decisión racional. De repente las decisiones racionales no siempre funcionan, ¿no? Y no funcionan porque hay un principio que viene en su libro, explicado, que es el de la racionalidad limitada. Es decir, si yo solito voy a tomar mis decisiones y voy a ejecutar estos 7 pasos, seguramente van a tener ciertos límites. Mi capacidad de razón es limitada. A lo mejor hay cosas que yo solito no veo, de las que no me doy cuenta. Por eso, desde el paso 1, para hacer más efectivo este proceso, necesitamos tratar de incorporar métodos que me permitan, o técnicas que me permitan tener información diversa. Consultar a mucha gente, por ejemplo, entrevistar a los que se están yendo del trabajo, el hacer una encuesta anónima para que se atrevan a decir las cosas que a mí me hace falta saber para tomar una decisión de por qué te estás yendo de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más involucre otros puntos de vista, involucre a otras personas, tanto en la definición del problema como en la solución, resuelvo la situación o el problema de la racionalidad limitada. Solo tengo un punto de vista, y entonces eso hace que quizá las alternativas de solución, la implementación de la solución, pues funcione menos, porque no considero otras variables o las opiniones de otras personas, que es en donde a lo mejor está la información que me hace falta para resolver el problema. Bueno, básicamente con esto estaríamos cerrando el tema de toma de decisiones. De manera muy general, hemos abarcado los elementos clave del capítulo número 8. De todas maneras, les pido que lean el capítulo número 8. Vamos a checar dudas en la próxima clase y a meternos en la parte de los auxiliares de la planeación. Es parte del capítulo 9. Vamos a ver cuáles son algunas herramientas o algunos auxiliares que nos pueden ayudar en nuestra planeación y en la toma de decisiones. Y posteriormente vamos a ver el tema de control dentro de nuestro temario. Bueno, espero que este video les sirva, sea claro. Este es como un panorama general, y hemos visto los conceptos clave, los más importantes que tienen que ver con el capítulo 8. De todas maneras, les pido que lo lean, chequemos dudas la próxima clase. Después de revisar este video, pueden leer un poco las definiciones incluidas en su libro. De hecho, lean por favor el capítulo 8. Y pueden pasar a la actividad del foro de discusión para contestar las preguntas, opinar las respuestas de al menos 2 compañeros, y con eso completar el ejercicio que nos permite revisar este tema de toma de decisiones. Pues espero que les sirva. Si necesitan volver a revisar el video, échenle una checada una segunda vez, solo la parte en donde se atoraron, y de todas maneras, si tienen dudas, las checamos en la siguiente clase. Que tengan muy buen puente, buen fin de semana, y nos vemos en clase el próximo martes. Muchísimas gracias por su tiempo.
y pues seguimos en contacto.